tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Abraham Salomo y soy un miembro más de la Iglesia Gracia y Vida. A nombre de los pastores Beto y Jime Vázquez les enviamos un cordial saludo. Bueno, creo que todos hemos estado expectantes y todos hemos de alguna manera somos sobrevivientes de esta situación que ha aquejado el mundo. Han sido 2 años bastante tormentosos y de los cuales hemos aprendido muchas cosas. Sabemos que muchas personas que se encerraron también en sus casas pues también tuvieron problemas con la gente con la cual habitaban, ya que pues no estaban acostumbrados a estar habitando con ellos la mayor parte del tiempo. Muchas otras personas sufrieron con la desgracia de muertes de familiares a los que mejor les fue, yo solo digo entre comillas, pues solamente tuvieron tal vez la pérdida de un familiar, pero hubo muchas personas. Yo conocí familias en las cuales pues murieron 3 o 4 personas en una misma familia, en una misma oleada, ¿no? Entonces pues las circunstancias han sido bastante adversas, y una de ellas también ha sido la parte económica. Y se los expreso de una manera muy personal. Para los que nos dedicamos al área de la música, pues fue un golpe duro, ya que pues prácticamente nadie se salvó en esta área, ¿no? En esta parte de la industria musical. Desde los lugares o los locales en los cuales mucha gente trabajaba tocando, o escuelas pequeñas de música dando clases, hasta los grandes escenarios, hasta los grandes artistas tuvieron que parar por esta situación. Y fíjate que en estos años uno pudo experimentar, o quiero compartirte contigo un poco acerca de cómo Dios dentro de estas circunstancias pues nos provee y nos sostiene, ¿no? Y poderte animar y poder ayudar un poquito, sumar un granito de arena para fortalecer tu fe, y que tú te puedas dar cuenta que todas estas circunstancias, todas estas situaciones complicadas, Dios tiene el completo control absoluto de todo. A Dios no se le va nada al hecho de estar nosotros pasando por esas circunstancias, ¿no? Sin embargo, también Dios demanda que nosotros, a través de su palabra, conozcamos cuáles son los criterios que debemos de seguir para pues para lograr hacer que la bendición, efectivamente que la bendición nosotros podamos recibirla. Ya que, como dice la Escritura, Dios no solamente está preocupado por proveernos físicamente, sino que el avance de nuestra alma, el desarrollo de la vida espiritual, pues sea igual de fructífero que la parte física. Quiero leerte ahí en la Escritura un verso muy conocido, y que pues el cual vamos a estar dándole un giro distinto para poderlo entender. Este texto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 26. Dice la Escritura: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este es un versículo que usted y yo conocemos bastante. Es un versículo muy conocido, en el cual muchas veces nos anclamos cuando estamos pasando por temporadas complicadas económicas. Pero ciertamente a veces uno entra en una contradicción, ¿no? A veces cuando uno lee la Escritura, uno dice: oye, pero el apóstol Pablo posteriormente en sus cartas dice que el que no trabaje, que no coma. Y aquí me está diciendo el Señor que aún ni los pajarillos ni siembran ni ciegan, pero aún así pues el Señor los sustenta. Entonces, ¿dónde está la unión de todo esto? Si se dan cuenta, la Biblia utiliza en reiteradas ocasiones muchísimos ejemplos de animales para mostrarnos cómo Él opera, ¿no? Nos habla de las águilas, nos habla que seremos semejantes a las águilas, nos habla también que debemos de ser imitadores del comportamiento de las hormigas, que están constantemente trabajando y son guardadoras de alimento, etc. Entonces, ¿cuál es el punto medular de este mensaje, o cuál es el punto medular de este pasaje? Si se dan cuenta, cuando el libro de Proverbios habla de la hormiga, pues dice que que aprendamos de su ejemplo y que podamos constantemente estar trabajando. ¿Por qué? La hormiga tiene una particularidad como animal, y es que solamente necesita un descanso de 8 a 10 minutos al día para poder funcionar el restante de las demás 23 horas que tiene un día. Ahora sí que para que me entiendan, de las 24 horas que tiene un día, una hormiga descansa de 8 a 10 minutos, y para ello es suficiente descanso para que la hormiga pueda realizar sus actividades normales. En este caso, los pájaros no están diseñados para almacenar alimento. El pájaro normalmente tiene que salir de su nido y tiene que volar distintas distancias para poder traer el alimento, ya sea para sus polluelos o para armar su nido. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos ejemplos
juegan o están haciendo lo que según sus capacidades puede tener. Lo interesante de este texto que leemos en Mateo, es la primera parte del versículo. La primera parte del versículo dice: mirad las aves del cielo. Eso es algo muy interesante, ya que no está diciendo que las aves se encuentran en los árboles. Si bien la ave puede descansar en la rama de un árbol, o los que vivimos en la ciudad vemos pájaros en los postes de luz, eso no significa que les evite volar. Entonces su capacidad de ellas es de estar volando constantemente. ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Mira que las aves del cielo, con lo que saben hacer, con lo que pueden hacer, y aún ellas no siendo como las hormigas, que pueden almacenar grano, que pueden almacenar distintos recursos, Jehová las sostiene. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente cuando nosotros estamos pasando por una situación complicada, tal vez económica o de provisión, lo primero que nosotros pensamos es: tal vez te corrieron tu trabajo, necesito tu trabajo. O tal vez si estás pasando por una situación económica de algún otro tipo, se te enfermó algún familiar, y lo primero es: ¿sabes qué? Necesito ir a pedir prestado, o necesito hacer esto. Y no estoy diciendo que la idea de pedir prestado o la idea de trabajar sea una idea mala. No estoy diciendo eso. Sino lo que estoy tratando de decir es que muchísimo antes de pensar en algún tipo de solución cuando atravesamos eso, el orden que la Biblia nos dice es que nosotros pongamos toda esa preocupación o toda esa situación a los pies de Cristo. Dice la Escritura, también nos declara que Jesucristo en todo es el primero. ¿Eso qué quiere decir? Que así como Jesucristo, la Biblia nos enseña que Él tiene que ser el primero en todo lo bueno, en todo con nuestras diezmos, ofrendas o primicias, de la manera en que tú lo quieras ver, con nuestras primeras horas del día, también en esas cosas que son buenas que Él nos pide. Jesucristo en ningún momento se echa para atrás a decir: ok, así como tú me entregas lo primero que es bueno, también entrégame lo primero que son entrégame en primer lugar las circunstancias por las cuales estás pasando. Si tú nada más lo único que sabes hacer es abrir tus alas y volar, haz eso, que yo te voy a sostener. Por eso es importante enfatizar esa parte del texto, decir: sabes que las aves se encuentran en el cielo, las aves que se encuentran volando, que lo único que saben hacer es volar, y aún así Jehová las sostiene. Tal vez tú sabes hacer solamente una actividad, sabes solamente desempeñarte en una actividad. Entonces, el mensaje al corazón, o el mensaje que te quiero dejar el día de hoy, es que si tú estás pasando por alguna situación complicada, ora a Dios y haz lo que Dios te pida que hagas. Recuerden que lo más importante no es que si tenemos un peso o no en la bolsa, no es que si tenemos un buen trabajo, no. Lo más importante siempre va a ser contar con la dirección adecuada de Dios para poder encontrar. Ahora, hay mucha gente que podrá argumentar: oye, pero ¿será acaso que Dios me puede decir qué hacer? Efectivamente, hay muchísimos ejemplos en la Biblia de eso. Cuando nosotros encontramos a un Noé, que Dios le dice específicamente: ¿sabes qué? Me vas a construir un arca con estas dimensiones, porque en un tiempo para acá pues se va a venir un diluvio. Las instrucciones fueron precisas, fueron claras. Moisés, subiendo al Sinaí, no solamente le fueron entregados los 10 mandamientos, sino que también le fueron entregados los planos para el tabernáculo, las dimensiones del arca, las dimensiones de la menorá, la mesa de los panes. Todo el mobiliario que él posteriormente construyó, que vemos que se construyó, las medidas le fueron dadas en el Sinaí. Y así de muchos personajes de la Biblia podemos encontrar también el caso de Abraham. El caso de Abraham, cuando lo manda a la tierra prometida, no le dice precisamente el lugar que va a llegar, sino que le dice que camine hacia un lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así nos podemos seguir con infinidad de personajes de la Biblia donde Dios les indicó qué hacer exactamente y qué es lo que deberían de hacer. Entonces siempre el mejor camino de la bendición, siempre el mejor camino es estar en la voluntad de Dios. Te lo dice alguien que durante esta pandemia tuvo el sueño muy grande de casarse, aún teniendo una situación económica compleja y con muchas dudas, pero nunca permití que esas dudas fueran más grandes que mi fe. Y siempre la fe sustentada en la Escritura, en las promesas que Dios nos da. Así que yo te invito el día de hoy a que si tú eres un pajarillo igual y lo único que sabes es volar, lo hagas. Porque según el texto bíblico y según lo que nosotros estamos viendo, Dios te va a sostener por el simple hecho de hacer lo que sabes hacer. De ahí que uno puede entender por qué Pablo dice posteriormente en sus cartas: el que no trabaje, que no coma. ¿A qué se refiere? Pues que tenemos que estar haciendo
lo que Dios nos ha indicado que debemos de hacer. Así que amigos, quería compartirte esta pequeña cápsula y estoy seguro que Dios te va a sostener en esa circunstancia mientras tú te mantengas direccionado en Él, poniendo su vista en Él. Yo estoy seguro que Dios te va a sorprender, porque así es Dios. O sea, recordemos que para Él no hay absolutamente ninguna limitante y que Él es un Dios con una gracia multiforme. Y esa gracia multiforme, aunque muchas veces nuestra cabeza no entienda qué es lo que está pasando, recordemos que Él siempre está obrando. Así que mis amigos, les dejo esta pequeña reflexión y recuerden que ya estamos en nuestras reuniones presenciales. Nos encontramos en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en Avenida Floresta 190, en la colonia Floresta Reforma. Ahí pueden encontrar la iglesia. Tenemos los servicios que son a las 11 de la mañana y pues los esperamos a todos por allá. Así que les enviamos un cordial abrazo y nos estaremos viendo en próximos mensajes.